Bueno, Paul Tudor Jones está en las noticias, haciendo grandes titulares por algunas predicciones, una de las cuales dijo que todos los caminos conducen a la inflación de precios al consumidor, posiblemente lo que vimos en la década de 1970 o incluso peor. Y luego también está hablando sobre Estados Unidos entrando en una crisis de deuda masiva debido a los déficits, debido a prácticamente todo lo que escuchas en las noticias sobre cómo esto es completamente insostenible y Estados Unidos no va a poder financiar la deuda. Vamos directamente a este artículo y veamos exactamente lo que está diciendo. Podría reproducir un clip de un video y voy a decirte por qué no solo está equivocado, sino por qué está peligrosamente equivocado. No sé quién soy para decir que Paul Tudor Jones está equivocado, pero en este caso lo está, en mi opinión. Así que vayamos a CNBC, donde Paul Tudor Jones dice que se avecina un ajuste del mercado en el gasto después de las elecciones. Estamos yendo a la quiebra. Los puntos clave de la conversación ahora son, estamos yendo a la quiebra. ¿Van a explotar los déficits? ¿La deuda de Estados Unidos va a aumentar cada vez más hasta niveles que ni siquiera podemos imaginar? Absolutamente. Definitivamente 100% lo es, pero desafortunadamente va a hacer eso, porque no tenemos un problema de deuda. Si tuviéramos un problema de deuda, eso limitaría el gasto, pero desafortunadamente no lo tenemos. Y el verdadero problema que tengo con Paul Tudor Jones o Stan Druckenmiller o cualquiera de estos tipos que dicen que tenemos una crisis de deuda es que desvía la atención del verdadero problema. Porque si sigues diciendo esto una y otra vez, entonces lo que la gente cree es, oh Dios mío, si pudiéramos reducir la deuda en relación al PIB a un nivel más sostenible, entonces estaríamos fuera de peligro. Entonces estamos todos claros. Como ahora la deuda en relación al PIB, digamos que es del 120%. Así que si pudiéramos reducir eso al 80%, vaya, apenas esquivamos una bala ahí. Ahora lo tenemos fácil. Estamos listos para continuar. Verás, eso se pierde el punto. El problema es el gasto del gobierno y, desafortunadamente, si lográramos reducir la deuda en relación al PIB al 80%, porque todos creen que tenemos una crisis de deuda, eso permitiría al gobierno gastar aún más de lo que de otro modo habría hecho. Y el gasto del gobierno es lo que crea las distorsiones económicas, lo que lleva a una economía menos eficiente, lo que resulta en un menor nivel de vida para el ciudadano promedio. Volvamos al artículo. Él dice que planea no poseer renta fija. ¿Qué posee? Él dice que posee mucho oro, posee mucho Bitcoin y dijo que podría considerar poseer el Nasdaq, así como una cobertura contra la inflación si fuera joven. Él dice que tendremos un momento Minsky, donde de repente hay un punto de reconocimiento de que lo que están hablando es fiscalmente imposible, financieramente imposible. Así que aquí es donde empiezo a rascarme la cabeza. Paul Tudor Jones, obviamente un tipo inteligente. Pero, de nuevo, también lo está el mercado de bonos. Así que solo muéstrame a la persona que realmente está marcando la diferencia o la entidad financiera, digamos que fuera de Estados Unidos y del mercado del eurodólar o algo así. Muéstrame la entidad que realmente está moviendo el mercado de tesorería y me gustaría entrevistar a las personas que trabajan en esa entidad y ver si saben que la deuda de Estados Unidos va a aumentar. ¿Crees que eso les sorprendería? ¿Crees que sería una sorpresa para esas personas que el déficit de Estados Unidos va a seguir empeorando como porcentaje del PIB? Quiero decir, piensa en eso. Estás sentado con una institución financiera increíblemente sofisticada fuera de Estados Unidos y estás almorzando con estos chicos o chicas y dices, ¿sabes qué? Creo que la deuda de Estados Unidos va a seguir aumentando.
¿De verdad crees que van a decir que estás bromeando? ¿Te refieres a Donald Trump o Kamala Harris? No van a generar un superávit. Bueno, entonces tenemos que reajustar todos nuestros modelos. No, esto es solo conocimiento común. Todo el mundo lo sabe. Pero juguemos un clip aquí. Y voy a darte mis comentarios sobre por qué creo que esta forma de pensar es realmente peligrosa. Y no estoy usando esa palabra a la ligera. Vamos a profundizar en esto aquí. Josh, y házmelo saber si puedes escuchar esto. Eso, presenta un menú aquí. Sí, no sé si son opciones. Puede que no sean opciones. No, hay muchas opciones. Hay muchas opciones. Pero no hay muchas maneras de llegar a donde necesitas ir. Entonces, Josh, ¿puedes oír eso? Sí, está bien. Básicamente, Andrew Ross Sorkin está entrevistando a Paul y él está diciendo, bueno, tenemos esta gran crisis de deuda. Entonces, ¿cómo resolvemos esta crisis? Y, por supuesto, están hablando de aumentar los impuestos. Tenemos que aumentar los impuestos. Tenemos que aumentar los impuestos. Tenemos que aumentar los impuestos. Y luego, al final, él da una mención simbólica. Bueno, supongo que también podríamos reducir el gasto. Pero todo se trata de que tenemos que reducir la deuda en relación al PIB. Tenemos que reducir la deuda en relación al PIB. Tenemos que reducir la deuda en relación al PIB. Y no hay charla, en absoluto, sobre los problemas del gasto gubernamental. Es como si el gasto del gobierno fuera fantástico. Todos sabemos que el gasto gubernamental es maravilloso. Y justo el problema es que si llegamos a un punto donde la deuda respecto al PIB es lo suficientemente alta, bueno, entonces el gobierno no puede gastar más. Y ese es el problema. No, esa es la solución. Ese no es el problema. Vamos a profundizar en ello. A menos que empieces a hacer algunas de estas cosas, correcto. Así que la pregunta es, de lo que está en la pantalla, ¿puedes dejar que los recortes de impuestos expiren? ¿Puedo decir esto? Tienes que expiren recortes fiscales. Tienes que dejar que esos expiren. Esos son 390,000 millones. Vamos a estar de nuevo en quiebra realmente rápido. A menos que nos tomemos en serio el trato con nuestros problemas de gasto. Primero que nada, ya estamos en quiebra. Hemos estado en quiebra durante décadas. El verdadero problema aquí es si hay o no demanda por los bonos del tesoro. De eso es de lo que estamos hablando aquí. Al final del día, puedes sentarte y hablar sobre cómo los pagos de intereses sobre la deuda son más altos que los ingresos en efectivo provenientes de los impuestos. Puedes decir que el pago de intereses sobre la deuda es mayor que el presupuesto o la defensa, la seguridad social, lo que sea. Dices que vamos a tener un problema emitiendo más deuda. Eso es todo lo que está diciendo. Eso es todo lo que se reduce a ese argumento. Vamos a tener un problema emitiendo deuda en el futuro. Por eso está diciendo que nos vamos a quedar en quiebra. Y esto, de nuevo, no es el problema. El problema no es solo, bueno, averigüemos una manera de seguir gastando dinero. El problema es que estamos gastando dinero, nosotros refiriéndonos al gobierno, y estamos creando estas distorsiones económicas. Solo pregúntale a Japón, ¿verdad? Han podido vender su deuda durante décadas, década tras década, tras década, tras década, tras década. No ha llevado a la hiperinflación. ¿Pero eso significa que tuvieron un almuerzo gratis? Absolutamente no. Ese gasto gubernamental destruyó su economía, donde el 80% de las empresas, estoy inventando esto, pero un gran porcentaje de sus empresas y sus bancos son empresas zombies. No deberían existir. Son una carga para el PIB. No, añaden. Y a menos que podamos, no sé si podremos reducir el gasto tanto. El 60% de nuestro gasto son pagos de transferencia. Pero si piensas que nos estamos quedando en bancarrota y crees que Trump va a ser el presidente, él no va a dejar que esos recortes de impuestos expiren si puede evitarlo.
Él no quiere que la tasa del impuesto corporativo suba al 25% como sugieres que tendrá que hacerlo. Él sugiere que debería bajar al 15%. Estoy diciendo, esto solo para llevarnos al punto en el que estabilicemos la deuda respecto al PIB en donde está ahora mismo. ¿Ves cómo está el enfoque? ¿Ves lo que acaba de decir? Para llegar al punto donde estabilizar la deuda respecto al PIB. Mira, y esto es lo peligroso, en sus ojos, ese es el único problema, Es simplemente llevar los impuestos a un nivel donde podamos sostener la deuda respecto al PIB o incluso reducir la deuda respecto al PIB para que el gobierno pueda continuar gastando más sin tener que preocuparse por si alguien allá afuera compra nuestra deuda. Deja que los recortes fiscales de Trump expiren. Esos son 390,000 millones. Aumenta el impuesto sobre la nómina a cada trabajador, 1%. Eso es otro gran golpe. ¿Necesitas, qué crees? ¿Que eso hace a los empleos? Claramente vamos a tener un periodo de contracción que con suerte, por eso iba a decir, será realmente importante para que la Reserva Federal pueda compensar el área de contracción fiscal que va a venir. Así que piensa en lo que está diciendo. Así que vas a tener esta enorme contracción fiscal con la que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en eso. Tenemos que tener una contracción fiscal debido a una reducción en el gasto gubernamental, pero eso no es para salvar el mercado de tesorería. Eso es para salvar la economía, por el amor de Dios. Y el problema, nuevamente, con esta cosmovisión, es que se centra en la deuda, que no es el problema. Y muchas personas se confunden cuando digo eso. El problema es el gasto. Dicen, bueno, George, el gasto lleva a la deuda, así que la deuda es el problema. No, no lo es. Porque tener esa visión del mundo, como si la deuda fuera el problema, entonces la solución es reducir la deuda respecto al PIB al 80% o al 60% o cualquier número que se te ocurra y que creas que será seguro. Esa no es la solución. Eso agrava el problema. Verás, porque si lográramos reducir la deuda en relación al PIB a ese nivel, entonces los tipos como Paul Tudor Jones dirían, oh, lo hemos logrado. Problema resuelto. Gobierno, vuelve a gastar dinero como una prostituta en la iglesia. Y luego, agravarás las distorsiones económicas que han sido creadas por el aumento continuo del gasto gubernamental. ¿Ves? Esto distorsiona completamente el enfoque o transfiere el enfoque del problema a, irónicamente, no realmente lo que sería la solución, sino que transfiere el énfasis del problema a algo que, al final del día, realmente no es tan importante porque, y llegaré a esto en un minuto, porque la oferta de bonos del tesoro. Desafortunadamente, y odio decir esto porque desearía que fuera lo contrario, pero desafortunadamente la oferta de bonos del tesoro controla la demanda de bonos del tesoro. Y de nuevo, vamos a entrar en esto en un momento. Entonces, quieres aumentar la tasa impositiva individual hasta la tasa máxima de cerca del 50%. Espera, no quiero hacer ninguna de estas cosas. Lo que te estoy diciendo es que tenemos que ser serios sobre dónde estamos fiscalmente y así que te estoy dando. Hay un conjunto completo de opciones, ¿verdad? Una vez más, tenemos que ser serios sobre dónde estamos fiscalmente debido a la deuda, ignorando completamente el gasto gubernamental. Tenemos que convencer a nuestros conciudadanos y abrirles los ojos a la realidad del problema que crea el gasto gubernamental y cómo destruye una economía, no sostiene una economía. Y hasta que la gente no lo entienda, vamos a seguir por este camino donde la economía empeora y empeora y empeora y empeora
porque no hay una crisis de deuda y porque la gente sigue comprando la deuda. Dices, Jorge, bueno, no van a seguir comprándola para siempre. De nuevo, mantén ese pensamiento por un momento. Podríamos entrar y reducir el 25% de la fuerza laboral federal. Algunas personas pueden hacer eso. Hay un sitio web donde puedes ir a mirar y jugar con todas las opciones. Puedes aumentar la tasa de ganancias de capital del 21% al 28%. Eso solo te da 10,000 millones al año. En realidad, no te da lo que necesitas. Así que simplemente estoy mostrando algunas de las cosas que puedes hacer. Sí, tendrías que aumentar la tasa impositiva en la parte superior. Creo que todos los que ganan más de 200,000 aumenten al 49.5% si haces todo. Esto es tan ridículo. Otra cosa que esto asume es que la gente paga el impuesto. Paul, Andrés, es simple. Solo volvamos a lo largo de la historia y veamos si las tasas impositivas realmente aumentaron la cantidad de ingresos fiscales que recibes. La respuesta es no, no lo hacen. No lo hace. En este momento, la tasa del impuesto sobre la renta es casi irrelevante para la cantidad de ingresos fiscales recibidos como porcentaje del PIB. Siempre ronda alrededor del 18%. Mira un gráfico. No te quedes solo con mi palabra. Observa un gráfico de los ingresos fiscales como porcentaje del PIB y compáralo para ver si puedes encontrar alguna correlación con la tasa marginal más alta. Cero. Te diré dónde hay una fuerte correlación. Y eso son los precios de los activos. Son los precios de los activos, no es necesariamente la tasa del impuesto sobre la renta. Entonces, lo que esto asume es que, bueno, todo lo que Paul Tudor Jones está haciendo en este momento en cuanto a sus suposiciones ignora completamente la historia. Ignora completamente la historia. Y tienes que llegar a la conclusión de que o tiene un motivo oculto o es tonto. El tipo no es tonto. Te lo puedo asegurar. Así que, en mi opinión, tiene que haber algún motivo oculto ahí, porque sabe muy bien que aumentar la tasa impositiva al 49%, por el amor de Dios, sobre los individuos, la tasa del impuesto sobre la renta individual, no va a generar más ingresos fiscales. O es muy poco probable que se generen más ingresos fiscales si la historia nos enseña algo sobre cómo los estadounidenses pagan impuestos. Por lo tanto, sabes, Paul Tudor Jones ha visto exactamente los mismos gráficos que yo, te lo puedo asegurar. Así que el hecho de que él esté aquí diciendo que tenemos que aumentar este impuesto y aquel impuesto y este impuesto y aquel impuesto solo para reducir la deuda en relación al PIB a un nivel sostenible, te sientas allí, tienes que rascarte la cabeza y hacer algunas preguntas más profundas sobre lo que realmente está sucediendo detrás de las escenas aquí. Estas cosas, todas estas cosas, elevan la seguridad social de 65 a 70. Si haces todas estas cosas, pruebas de medios, Medicare, si haces todas estas cosas, lo único que logras es llegar a un equilibrio primario. Lo que eso significa es que estabilizas la deuda en relación al PIB. Todavía estás aumentando tu deuda. De hecho, la estás aumentando porque se excluyen los costos de interés, que por cierto, la factura de intereses de este año es más grande que cada uno de los conceptos, excepto el seguro social. Es más grande que el gasto en defensa, más grande que Medicare. Quiero hablar sobre por qué estás aquí. Genial. ¿Y dónde está el mandato? Paul, tienes razón, tienes razón. Todas estas cosas se harán realidad. Es justo como Peter Schiff ha estado prediciendo. El balance de la Fed va a explotar, la deuda va a explotar, los déficits van a explotar, así como lo han hecho desde 2007 hasta 2024. Recuerda, hemos añadido 25 billones en deuda. ¿Y dónde está el comercio a 10 años? Exactamente lo mismo. Con los fondos de la Fed en exactamente lo mismo. ¿Cómo es eso posible? Esto nos lleva a la siguiente parte del video, donde voy a explicar por qué la oferta de bonos del Tesoro no impacta realmente la demanda de la manera en que uno podría pensar.
aquí que es Robinhood y esta conferencia, pero antes de hacer eso, dado todo lo que estás diciendo, estás comprando oro y Bitcoin y escondiéndote en algún lugar. Creo que todos los caminos conducen a la inflación. Vamos a terminar. Si tú así... Pero todos los caminos inflacionan, el oro es una buena inversión. ¿Es Bitcoin una buena inversión? Estoy largo en oro, estoy largo en Bitcoin. Creo que las materias primas están ridículamente subrepresentadas, así que estoy largo en materias primas. Creo que la mayoría de los jóvenes encuentran sus coberturas contra la inflación a través del Nasdaq. Probablemente sea una mezcla o probablemente tenga una canasta de oro, Bitcoin, materias primas, Nasdaq, algo así, y no poseería nada de renta fija. Si tuviera mi efectivo sería a muy corto plazo. El plan para salir de esto lo ves en Japón en este momento. Tienen una inflación del 2%, 30 puntos básicos durante la noche. No quieren aumentar las tasas. El plan para salir de esto es que inflas tu camino hacia afuera y tienes un pequeño impuesto sobre el consumidor y mantienes las tasas de interés por debajo de la inflación y de las tasas de crecimiento nominal. Las tasas de interés por debajo de la inflación y el crecimiento nominal por encima de eso, por encima de la inflación, y así es como reduces tu deuda respecto al PIB. Así que tendrás a la Reserva Federal. Deberían ser fáciles. Deberían ser fáciles. ¿Quieres que ellos recorten? Así que, no. De nuevo, es difícil seguir lo que Paul está diciendo aquí, lo cual me hace cuestionar cuál es el verdadero motivo. ¿Por qué es difícil de seguir? No porque esté hablando de una manera muy compleja, sino porque se está contradiciendo a sí mismo. Porque está hablando de cómo no quiere aumentar los impuestos, pero tienes que aumentar los impuestos y deberías aumentar los impuestos hasta un 49% sobre los ingresos de aquellos que ganan, digamos, más de $200,000 o lo que él piense que debería ser el número correcto. Y tenemos que aumentar todos los impuestos sobre la nómina. Así que eso sería un peligro para prácticamente todos los estadounidenses, independientemente de cuál sea tu tramo impositivo. Y luego tenemos que hacer todas estas otras cosas para aumentar los impuestos. Pero luego habla de cómo la Reserva Federal debería simplemente usar la represión financiera como si los bancos centrales pudieran controlar la tasa de inflación. Es irónico que mencione al Banco de Japón, porque han estado tratando de crear inflación durante décadas y no han podido lograrlo. Pero entonces habla sobre lo que el gobierno debería hacer o lo que la Reserva Federal debería hacer, que es mantener las tasas por debajo de la tasa de inflación. Así que tasas reales negativas y por debajo de la tasa del PIB nominal. Y por lo tanto, el PIB sube y sube y sube. Teóricamente, los ingresos fiscales también aumentan. Ahora, ¿realmente lo harían? No lo sé. Depende de lo que esté haciendo el mercado de valores. Depende de todas estas cosas que estos tipos están ignorando convenientemente. No significa necesariamente que si el PIB nominal aumenta, los ingresos fiscales aumenten. Él está creyendo eso. Pero volviendo a su modelo, digamos, tienes que aumentar el PIB nominal. Tienes que mantener las tasas de interés por debajo del PIB nominal. Entonces, lo que sucede es que el PIB nominal sube tan rápido que puedes reducir la relación deuda-PIB, asumiendo que la deuda no aumenta a la misma tasa. Esto es lo que él está diciendo que sería la solución, entre comillas. Así que no sé por qué, si vamos a hacer esta represión financiera, si esa es realmente la única salida. Entonces, ¿por qué estamos aumentando los impuestos, Paul? ¿Por qué estamos aumentando los impuestos a las personas cuando la Reserva Federal está diciendo efectivamente que va a aumentar los impuestos a cada estadounidense basado en su plan o su solución? Porque por alguna razón, la deuda con respecto al PIB del 120% es un problema, pero la deuda con respecto al PIB del 80% no es un problema en absoluto. Ahora, antes de avanzar más, quiero retroceder en el tiempo aquí porque es muy importante que nos demos cuenta, A, de lo inteligente que es Paul Tudor Jones, pero B, tenemos que reconocer por qué es tan bueno. ¿Por qué es él uno de los mejores traders de todos los tiempos? ¿Por qué es Stan Druckenmiller uno de los mejores traders de todos los tiempos? ¿Es porque su tasa de aciertos, su tasa de precisión es del 95%? No.
De hecho, Stan Druckenmiller ha admitido muchas veces que apenas está por encima del 50%, simplemente. Llamémoslo 55%, no he oído a Paul Tudor Jones hablar de esto específicamente, pero creo que estaría en el mismo grupo. Mientras que la gente asume que, debido a que estos tipos han tenido éxito durante tanto tiempo, cada cosa que sale de su boca es acertada y que conocen el sistema monetario mejor que nadie. No. Solo han tenido razón el 55% del tiempo, lo que los hace grandes. No es su precisión con sus predicciones. Es su gestión de riesgos y es su asimetría. Esto es lo que los hace grandes. No es el hecho de que acierten el 100% de las cosas. Apenas aciertan el 55%, el 50%. Es como lanzar una moneda. Pero si lanzas una moneda, obtienes cara la mitad de las veces. Y si tienes una muy buena gestión de riesgos y haces apuestas asimétricas, vas a ser realmente bueno, incluso si tu tasa de aciertos es solo del 50%. Pero en esa nota, déjame cambiar la compartición de pantalla. Y hagamos toda la pantalla. Quiero ir a un PDF. Y creo que realmente van a disfrutar esto. Josh, ¿puedes ver este PDF? Vamos a asumir que podemos. Bien, esto es de los libros de Market Wizards de 1989. 1989. ¿Y quién crees que fue uno de los mejores traders en 1989? ¿Lo adivinaste? Paul Tudor Jones. Así que aquí está hablando de obtener enormes ganancias. Con el colapso del 19 de octubre de 1987, y en su respuesta a Jack Schwager, quien es el autor, él es el tipo que realiza todas estas entrevistas, Paul Tudor Jones dice: sé por el estudio de la historia que el crédito eventualmente mata a todas las grandes sociedades que piden prestado, deuda. Básicamente, hemos sacado nuestra tarjeta American Express y hemos dicho que vamos a pasar un gran momento. Reagan se aseguró de que la economía fuera excelente durante su mandato. Al endeudarnos para alcanzar la prosperidad, pedimos prestado contra el futuro y pronto tendremos que pagar. Jack Schwager, ¿estás culpando la situación actual a la Reaganomics? Creo que Reagan nos hizo sentir bien como país. Eso fue maravilloso, pero en términos económicos fue el mayor desastre que jamás nos haya golpeado. Creo que básicamente nos engañó al prometer reducir el déficit y luego pasó a la mayor orgía de gasto en la historia del país. No creo que un demócrata hubiera podido salirse con la suya porque todos habrían estado vigilantes sobre un déficit de 150 a 180 mil millones de dólares. ¿Ves alguna manera de Jack Schwager? ¿Ves alguna forma en la que podamos resolver nuestro problema actual? Eso es lo que me asusta tanto. No veo ningún plan para salir de nuestro dilema actual. Quizás simplemente estamos respondiendo a los mismos tipos de ciclos que la mayoría de las civilizaciones avanzadas cayeron presa, ya sean los romanos, los españoles, los franceses o los británicos. Creo que vamos a enfrentar un periodo de dolor. Vamos a reaprender en qué consiste la disciplina financiera. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de que la deuda del gobierno es tan alta, los déficits son tan enormes, que nunca vamos a poder pagar nuestra deuda. Y este es un gran problema porque tarde o temprano el mercado de bonos del tesoro va a decir que no quiere más de nuestros bonos del tesoro. Y vamos a llegar a un punto donde el Paul Tudor Jones de 2024 diría que estamos en quiebra, ¿verdad? De nuevo, todo se reduce a esa emisión. Estamos emitiendo más y más deuda, pero nadie quiere comprar la deuda y por lo tanto estamos en quiebra. No podemos seguir gastando
Y por lo tanto, dice, necesitaremos darnos cuenta de esta disciplina financiera. En ese entonces estaba hablando de recortar el gasto. Hoy está hablando de aumentar impuestos. Pero dice que todos deben estar muy atentos a este déficit de 150 a 180 mil millones de dólares, que suena bonito hoy, cuando nuestro déficit es de, ¿qué? 1, 2, 3 billones de dólares. Y por supuesto, va a subir más. No estoy aquí diciendo que el déficit no va a aumentar o que, ya sabes, van a tener un superávit o que la deuda de alguna manera va a disminuir. Si acaso, estoy diciendo que va a ser más alto de lo que incluso Paul Tudor Jones está diciendo. Pero dice que causará inflación. ¿Por qué? La Reserva Federal intervendrá y comprarán toda la deuda sin compradores. Y ya que emitiremos toda esta deuda, actualmente tenemos un déficit de 150 mil millones de dólares. Hoy estamos en 1.2 mil millones, 1.5 mil millones, lo que sea, y por lo tanto tendrás que sentir el dolor económico. Eso es lo que estaba diciendo aquí. Creo que vamos a enfrentar un periodo de dolor nuevamente, porque el mercado de bonos, el mercado de tesoros, va a obligar a la mano del gobierno. Tendrán que recortar el gasto, tendrán que aumentar los impuestos, lo que hará que la economía se contraiga. Y si no hacen eso, entonces la Reserva Federal va a intervenir y comprar la deuda, lo que va a crear inflación. Eso es exactamente lo que está diciendo hoy. Y es igual exactamente lo que él estaba diciendo en 1989. Ahora, no estoy aquí burlándome de Paul Tudor Jones. Y por cierto, he escuchado todos estos libros miles de veces. Y Druckenmiller, él no está en este libro, está en otro, en el libro de otro Market Wizard. Él estaba diciendo exactamente lo mismo sobre la deuda a principios de los 90. Así que, obviamente, se equivocaron. Lo que tenemos que hacer es preguntar, ¿por qué se equivocaron? Y esto es lo que me frustra de Paul hoy en día, es que uno pensaría que si te equivocas en 1989, te sentarías y dirías, bueno, tal vez mis modelos no eran tan buenos. Quizás mis modelos sobre los vigilantes de bonos, tal vez tenga que ajustar eso ligeramente. Pero si él está siendo honesto, Andrew Sorkin y yo no sé si lo es, pero si lo es, entonces tienes que preguntarte por qué no tiene los recursos o la falta de ego, por el amor de Dios, simplemente para volver y ajustar las cosas que estaba diciendo en 1989, o al menos averiguar por qué estaba equivocado. Y la razón por la que tienes que averiguar por qué estabas equivocado no es para decir que los Estados Unidos nunca, jamás tendrán un problema de deuda, porque no hemos tenido un problema de deuda en las últimas 2 o 3 décadas. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero para predecir un problema de deuda o una crisis de deuda en el futuro, tienes que entender por qué has estado equivocado durante los últimos 30 o 40 años. Así que entremos en eso. Así que veamos. Voy a ir, Josh. Solo oculta esto rápidamente aquí. Voy a ir a esto. Y es súper simple. Uso esto en una presentación para nuestro grupo de Mastermind. El sábado. Disculpa. Y esta es la razón por la que no tenemos una crisis de deuda. Esta es la razón por la que no tenemos un problema de deuda, lo cual, irónicamente, es el problema. Ese es el problema. Porque si lo que decía Paul Tudor Jones fuera cierto, eso sería fantástico, porque eso pondría una restricción sobre el verdadero problema, que es el gasto gubernamental distorsionando la economía. Pero lo que sucede es que los políticos pueden seguir gastando y gastando. Y ellos dicen, bueno, espera un momento aquí, podemos tomar la deuda, vamos a un gráfico aquí, podemos tomar la deuda de 9 billones en 2007 hasta 35 billones hoy, y el bono del tesoro a 10 años se está negociando con el mismo rendimiento exacto. Y ampliemos la vista, es el rendimiento del tesoro a 10 años.
Así que volvamos a 2007, vamos a septiembre. Este es el momento en que tuvieron el último inicio de un ciclo de recortes con 50 puntos básicos. El bono del Tesoro a 10 años se estaba negociando a 4,58. Eso fue hace 25 billones en deuda. En otras palabras, la oferta de bonos del Tesoro. ¿Cuál era la tasa de fondos de la Reserva Federal? Te estarás preguntando. 4,75. Hoy, los fondos de la Fed están en 4,75. Acaban de recortarlo en 50 puntos básicos. La única diferencia es que hay 25 billones en deuda adicional o en suministro de bonos del Tesoro. Y el bono del Tesoro a 10 años no se está negociando a 4,58 como lo estaba en septiembre de 2007. Se está negociando a 4,19. Más bajo. ¿Cómo es esto posible? Si tenemos un problema de emisión, que es lo que Paul Tudor Jones está sugiriendo, y la solución es simplemente reducir la deuda en relación al PIB para que podamos gastar más y más y más y más en gasto gubernamental sin tener que preocuparnos por los extranjeros comprando nuestra deuda o lo que sea. Entonces, si esto es lo que estás prediciendo en los próximos 5 años, está bien, estoy totalmente abierto a eso. Pero tienes que decirme, específicamente, ¿por qué esto no ha sido un problema desde 2007 o desde 1989 hasta 2024? ¿Por qué no ha sido un problema durante 40 años? Y si puedes decirme por qué no ha sido un problema, aparte de algo completamente ignorante como, oh, los extranjeros son solo tontos, o los extranjeros, ya sabes, cuando se despierten y huelan el café, entonces se darán cuenta de que solo están sosteniendo todas estas papas calientes que nadie quiere. No, esa no es la respuesta. La respuesta es la forma en que el sistema monetario está mecánicamente configurado. Es para facilitar esto, desafortunadamente. Ojalá no fuera así. Eso sería lo mejor para los Estados Unidos. Pero, desafortunadamente, la forma en que esto funciona, y la historia nos enseña esto, todo lo que tienes que hacer, si quieres, solo mira estos gráficos. Quiero decir, son gráficos de Fred. Cualquiera puede acceder a ellos. Solo mira las tasas de interés del bono del Tesoro a 10 años y ve si puedes ver correlación. Solo regresa a 1980. Ve si puedes encontrar alguna correlación entre el rendimiento del Tesoro a 10 años a lo largo de un periodo prolongado y la cantidad de deuda. No hay ninguno, no hay ninguno. Hay una ligera correlación justo aquí, pero si lo miras en su totalidad, quiero decir, la correlación estaría muy, muy por debajo de simplemente lanzar una moneda. Y por cierto, la inflación sería lo mismo. Si lo miras en términos de gasto gubernamental, tenemos que preguntar por qué. ¿Por qué estuvo equivocado Paul Tudor Jones desde 89 hasta 2024? 89-2024. ¿Por qué no explotó el mercado de bonos? ¿Por qué el mercado de tesoros no restringió el gasto gubernamental? En mi opinión, esta es la respuesta. Así que quiero hacer un experimento mental con ustedes muy rápido. Supongamos que eres una institución financiera fuera de los Estados Unidos. Estás en el mercado del eurodólar. Básicamente, no tienes ninguna restricción en tu balance general, excepto el riesgo. Y puedes pedir prestada una cantidad ilimitada de dólares si no hay una restricción en el balance. Entonces, el único límite en la cantidad de dólares que puedes pedir prestado sería el riesgo de contraparte, ¿verdad? Así que supongamos que el riesgo de contraparte es bajo por el momento. Así que tienes dos lados de tu balance. Tienes el lado de los pasivos y el lado de los activos. Bueno, el lado de los pasivos va a ser todos los dólares que estás pidiendo prestados, ya sea de un depositante o de otro banco. Y tengamos en cuenta que en realidad no son dólares, son créditos denominados en dólares. Pero puedes pedir prestados todos estos dólares y digamos que puedes fijar el vencimiento de este préstamo. Y supongamos
que puedes pedir prestada una cantidad ilimitada de dólares por 2 años. Y luego tienes que hacer ese pago en 2 años a quien sea que le estés pidiendo prestado, pero puedes pedir prestado al 3%. ¿Está bien? Genial. Y supongamos por un momento que puedes comprar un bono del Tesoro a 2 años con el mismo vencimiento exacto. Así que no tienes riesgo de tasa de interés ninguno, porque te pagarán en 2 años el capital más el 5% de interés. Y en 2 años vas a tener el mismo día, vas a tener que hacer ese mismo pago a la entidad que te prestó el dinero, pero solo les vas a tener que pagar el 3%. Tampoco hay riesgo de divisas, ya que pedimos en dólares y los bonos del Tesoro están denominados en dólares. Entonces, si puedes pedir prestada una cantidad ilimitada de dinero durante 2 años al 3%, ¿cuántos bonos del Tesoro a 2 años comprarías al 5%? Vamos a la charla. Chicos, si pudieran pedir prestada una cantidad ilimitada durante 2 años al 3%, ¿cuántos bonos del Tesoro comprarían al 5%? Recuerden, hay un diferencial del 2% ahí. ¿Cuántos comprarían? Veamos las respuestas. Probablemente obtendremos la respuesta correcta de inmediato. Ah, ahí vamos. Nashville. El cartero de Nashville da la respuesta correcta. David da la respuesta correcta. Comprarías el 100% de ellos, a menos que odiaras el dinero, y entonces no comprarías ninguno de ellos. Pero la mayoría de las personas compraría cada bono del Tesoro a 2 años que pudieran conseguir. ¿Por qué? Porque quieren embolsarse ese diferencial del 2%. Está bien, así que volvamos al experimento mental. Gracias a todos por participar. Pero ahora, ¿qué pasaría si te dijera que durante los próximos 3 días, Janet Yellen, representada por este pequeño edificio del Tesoro, así que Janet Yellen va a emitir, digamos, 3 billones en tus bonos del Tesoro? Y esto va a ser un shock para el mercado, porque no hay suficiente liquidez para absorber todo. Ahora hay suficiente capacidad en el balance, pero no suficiente liquidez porque tienes que obtener el préstamo y todo el dinero y hacer todas estas cosas, ¿verdad? Así que si estás vendiendo, si lo distribuyes a lo largo de 30 días, no es gran cosa. Si lo haces en 3 días, está bien, eso podría mover el precio o el rendimiento en este caso. Así que supongamos que Janet Yellen inyecta otros 3 billones de dólares de oferta de bonos del Tesoro a 2 años en el mercado. Y esto hace que la tasa de interés pase del 5% al 7%. En otras palabras, el margen que estás generando pasa del 2% al 4% porque Janet Yellen tiene que emitir tantos bonos del Tesoro debido a que los déficits están explotando, la deuda está explotando. El interés de la deuda es más alto que el gasto en defensa, es más alto que los ingresos fiscales. Pero el margen que estás obteniendo va del 2% al 4%. Ahora, ¿cuántos comprarías? La misma respuesta, todos ellos. Comprarías todos ellos, cada uno de ellos. Y si las tasas de interés subieran, comprarías aún más, si eso es posible, porque eso simplemente hace que la operación sea aún más jugosa. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que la tasa de inflación en Estados Unidos subió a 5% según lo medido por el IPC? ¿Qué harías? ¿A quién le importa? Estás embolsando miles de millones, probablemente billones, tal vez, de dólares en este diferencial. ¿Realmente te importa si el IPC sube al 5% en Estados Unidos? ¿Y si Yellen emite más y más y más? Fantástico. Eso es solo más para que yo compre. Esto El simple experimento mental que acabamos de hacer es, en mi opinión, una de las principales razones y por las que Estados Unidos, la deuda, puede estar en 2.7 billones
cuando Paul Tudor Jones estaba prediciendo exactamente lo que está prediciendo hoy. Eso habría sido en 1989. Y hoy son 35 billones de dólares, pero el rendimiento del tesoro a 10 años. De hecho, hagamos algo divertido. Volvamos y veamos qué era eso. Así que, cuando Paul Tudor Jones hizo estas predicciones originales en 1989, el rendimiento del tesoro a 10 años se cotizaba a 7.84, con 2.7 billones de dólares en deuda. $2.7 billones. Lo emiten en un año ahora. Tenemos 33 billones de dólares más en deuda y sin embargo el rendimiento del tesoro a 10 años se está negociando a más del 3%, 300 puntos básicos más bajo. No más alto, más bajo, no más alto, más bajo. ¿Cómo es eso? Siquiera remotamente posible. Sí, la oferta es el componente principal de los rendimientos del tesoro. La respuesta es que no es posible. Lo único que puede explicarlo es este experimento mental. Así que, si lo que estoy diciendo es cierto, y esta es la razón por la que nunca hemos tenido una crisis de deuda, bueno, no hemos tenido una crisis de deuda, aunque todas estas personas lo han estado prediciendo. Entonces, tienes que preguntarte, está bien, sí, esto es cierto, ¿cómo va a cambiar esto? Porque si esto no cambia, entonces estamos en este mundo perverso que no me gusta. Confía en mí. Esto es malo para Estados Unidos porque significa que los políticos pueden gastar más y más y más y más, lo que empeora la economía cada vez más. Así que no me gusta. Pero la forma en que se ha establecido el sistema monetario está configurada de tal manera que la oferta de tesoros controla literalmente la demanda. Entonces, si la oferta aumenta, la demanda también aumenta debido a esto, porque no hay límite en la cantidad de dólares que se pueden crear en forma de crédito fuera de Estados Unidos para comprar tesoros, que son efectivamente el activo más seguro y líquido en el sistema financiero. Así que no estoy diciendo, de nuevo, quiero ser muy claro, que nunca habrá una crisis de deuda en Estados Unidos. Podría haber una crisis de deuda, pero para que haya una crisis de deuda en Estados Unidos, esto tiene que cambiar. Esto, refiriéndose al sistema monetario global, tiene que cambiar y hasta que lo haga, desafortunadamente, para Estados Unidos y para los ciudadanos estadounidenses, no tendremos una crisis de deuda. Y la conclusión principal de todo este video es resaltar a través de Paul Tudor Jones el problema con esta narrativa. Porque si continuamos perpetuando esta narrativa como si fuera a haber una crisis de deuda y nuestro único problema es que no vamos a tener suficiente demanda para nuestra deuda, si seguimos impulsando esa narrativa, nunca, jamás resolveremos el problema. Y de hecho, si logramos reducir la deuda en relación al PIB, solo empeorará el problema. Porque el problema al final del día es el gasto del gobierno, distorsionando la economía, haciendo que la economía sea menos eficiente y disminuyendo el nivel de vida de los pobres y la clase media. Está bien, disfruten el resto de su tarde. Asegúrense de defender la libertad, el mercado libre, el capitalismo y menos gasto del gobierno. Olvídense de los impuestos. Paul, olvídate de los impuestos, amigo.
Abre los ojos, amigo mío. Abre los ojos. El gasto del gobierno es el problema. No puedes salir de eso solo con impuestos, amigo mío. Nos vemos en el próximo video.